Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro curso de economía. Quien les habla es el economista José Tomás Bancayangeche y estoy aquí para compartir con ustedes algunos conocimientos sobre el curso de economía. El día de hoy, jóvenes, vamos a tratar de ir aperturando algunos conceptos básicos sobre la ciencia económica para más adelante seguir desarrollando otros temas que nos permita entender del por qué ocurren los fenómenos o hechos económicos dentro de una realidad. Bien, entonces vamos a ir mostrando también el material que siempre se le va a hacer llegar. Y desde ya decirles, ¿no?, que el tiempo es bastante ajustado, por eso es que tenemos que procurar sintetizar lo más que se pueda los temas. Y seguramente van a quedar algunas dudas de parte suya y desde ya están invitados para que colegas también estarán pues dispuestos a resolver esas preguntas a través del multichat, que seguramente ustedes ya también tienen conocimiento. Muy bien, entonces vamos a empezar, jóvenes, con este primer tema que tiene que ver con las primeras ideas sobre la ciencia económica. ¿Por qué diariamente observamos todo un conjunto de hechos vinculados a la economía y pensamos que por el solo hecho de que se tengan dentro de una economía o de un país ciertos conocimientos sobre esta ciencia, pensamos que ya las cosas pueden ser resueltas? Creemos que por el solo hecho de tener alguna literatura sobre los fenómenos que acontecen en una realidad, ya se cree que es suficiente y que con eso podemos superar las situaciones tan complejas que dentro de una realidad se manifiestan y que les podemos llamar fenómenos o situaciones económicas. En realidad, querer afrontar problemas económicos es tan complejo como tratar de interpretarlos y saber cuáles son sus verdaderas causas y cómo es que se van a manifestar y de qué manera se pueden corregir. Si los economistas tuvieran todas las soluciones a los problemas económicos, qué maravilloso pues, sería el mundo, ¿no? Si los economistas pudieran resolver todos los problemas económicos, ¿de qué podríamos estar en estos momentos comentando? De hecho, no estaríamos comentando de ningún problema de recesión en el mundo, de ninguna caída de la producción a nivel mundial, de ningún incremento considerable de la tasa de desempleo. No tendríamos por qué preocuparnos de la incertidumbre que en estos momentos se vuelve a dar en los mercados y particularmente en los mercados financieros. No tendríamos por qué estar comentando de la guerra comercial que aún mantienen las dos grandes potencias a nivel mundial en el comercio internacional como es China y Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente porque se dan estos problemas y se espera que puedan ser superados en cuanto se tengan pues la certeza de por qué está ocurriendo y cómo se pueden afrontar, es que surgen ciencias como la economía. Y yo quiero partir de este concepto que más adelante lo vamos a seguir desarrollando y que se conoce como el proceso económico. El proceso económico es un modelo en la ciencia económica que nos va a permitir resumir e identificar las principales actividades económicas que se llevan a cabo dentro de una realidad. Dentro de ese proceso económico podríamos, por ejemplo, citar el tema de la producción. Una actividad económica fundamental en cualquier país del mundo es la riqueza que genera su fuerza laboral, su población activa, la producción. Y esta producción, caramba, este año está siendo duramente golpeada por la situación actual
que se origina en un problema de salubridad como es una pandemia y que pronto ha afectado a las actividades económicas en los países. Ninguno de los países en el mundo se ha salvado de esta pandemia y de las consecuencias que no sabemos todavía con certeza hasta dónde van a llegar. Caramba, los mismos organismos internacionales ya nos van dando las proyecciones sobre lo que va a ser la producción en el mundo para este 2020 y ya la proyección que va cobrando más fuerza es aquella que nos dice que el mundo, la economía mundial caerá este año en aproximadamente menos 4,8%. Esa es la caída que va a tener esta economía mundial como consecuencia del problema de la pandemia que durante todo este año ha golpeado fuertemente la actividad productiva en los países. Ese es el promedio de la caída de la producción mundial. Pero como quiera que es un promedio, algunos países están por debajo de esa proyección, otros se acercan mucho a la proyección promedio y otros, como el Perú, estamos muy por encima de esa caída de la producción mundial. Para nuestra economía, la caída de la producción va a ser más drástica. El Banco Central de Reserva de nuestro país estima que la producción caerá en más o menos menos 12,7%. Menos 12,7%. Si alcanzamos esa caída, caramba, entre comillas, vamos a estar bien. Se habrá logrado el propósito de no permitir que la economía toque más un hoyo más profundo y que al menos lleguemos a esa caída de menos 12%. Porque algunos que son más pesimistas consideran que la caída puede llegar hasta acercarse a un menos 20%. Ojalá que no se dé ello y esperemos pues que al menos alcancemos una caída de nuestra producción en menos 12%. Ahora, otra actividad dentro del proceso económico es también la generación de mercados. Y la generación de mercados, más adelante lo vamos a ampliar este concepto y diremos que se originan en esta etapa que conocemos como la circulación. La circulación es eso. La circulación es generación de mercados. Y los mercados también están fuertemente golpeados, están fuertemente contraídos y caramba, el intercambio que se da en ellos en esta coyuntura de crisis por pandemia, vemos pues que prácticamente durante los primeros meses de la pandemia, que fue medidas bastante drásticas de confinamiento, los mercados, salvo algunos considerados esenciales, prácticamente estuvieron detenidos, estuvieron bloqueados y estos mercados no se concretaron, no se realizaron. Y es por esta razón que durante todo lo que va de esta crisis, la actividad comercial ha caído fuertemente. A nivel mundial también. El comercio caerá este 2020 en menos 9%. Y eso es mucho para una economía mundial que se caracteriza por la interacción de los países a través de actividades como el comercio internacional. Y aquí en nuestro país también nos hemos visto seriamente golpeados en cuanto a la actividad comercial. Es más, para este mes se estima que las ventas en comparación con diciembre del año pasado van a caer entre 40 y 50%. Por más que se ha dicho que los mercados y los centros comerciales donde se desarrolla principalmente esta actividad ya pueden ir poco a poco y bajo ciertas medidas de salubridad ir aperturando sus actividades, no se va a lograr los niveles de venta que se logró y se alcanzó en el 2019. Entre un 40 a 50% se estima será la caída de las ventas, ¿no?, para este mes de diciembre en este 2020. Y eso está afectando fuertemente a esta actividad que se llama la circulación, la generación de mercados. Por otro lado, tenemos también el reparto de la riqueza, y el reparto de la riqueza se llama distribución, y la distribución también no es solamente por el tema de la pandemia.
la inadecuada distribución de la riqueza en los mercados viene de mucho tiempo atrás, desde que se han ido consolidando este tipo de economías consideradas economías de mercado. El mercado no es un adecuado asignador de la riqueza. El mercado no ha resuelto el problema de la inadecuada distribución de la riqueza, que se refleja en ingresos, en rentas para las personas, sobre todo para las familias. Nuevamente, los trabajadores del sector agroexportador están a la expectativa de que los que se comprometieron en que iban a mejorar su situación laboral desde el Congreso aprobando una nueva ley para este sector agroexportador, pues lo hagan. Y ahí están, dudando si lo hacen o no lo hacen, queriendo zafarse del tema y trasladándoselo a otro poder del Estado. Caramba, tenemos un Congreso pusilánime, ¿no? Tan cobarde que no pueden ellos resolver ese problema. Y ahora sí piden que sea el Ejecutivo, fíjense, cuando ellos no quieren hacer algo o simplemente se sienten incapaces de hacerlo, ahí sí comprometen a otros sectores del Estado y ahora sí están llamando diciendo que el Ejecutivo plantee una propuesta de una nueva ley para la agroexportación en el país, ¿no? Porque quieren también conocer el punto de vista de los ministros, del propio presidente de la República, ¿no? Caramba, eso es sencillamente querer quitarse el peso de encima, porque ya ven que la tensión social puede nuevamente terminar en otra vez bloqueo de la Panamericana. Como en estos momentos ya hay ciertas amenazas de no agilizarse esta norma, esta ley, caramba, entonces otra vez podríamos tener este tipo de conflictos sociales. Eso tiene que ver con la distribución de la riqueza. El mercado no ha sido capaz de resolver el problema y el Estado tiene que de alguna manera proponer una alternativa, una salida, ya sea desde el Congreso, desde el Ejecutivo o a quien corresponde, el Ministerio de Trabajo, en fin, tienen que contribuir a la solución de los problemas y no evadirlos y mucho menos trasladárselo a otras áreas del Estado. Y pues la distribución tiene que ver con eso. La distribución tiene que ver con que durante esta crisis, más de 6 millones de familias se han visto perjudicadas porque han perdido sus trabajos, sus empleos. Y por eso que el Estado tiene que seguir dando los bonos que también, debido a la exclusión financiera, vemos cómo se amanecen miles y miles de peruanos y peruanas haciendo largas colas en los bancos, tratando de cobrar el denominado bono universal familiar. Eso es parte de la inadecuada distribución de la riqueza que tenemos en una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, también es una actividad económica el buscar la mejor manera de repartir la riqueza a través de esta actividad que se llama la distribución. Después también tenemos esta otra actividad que es el consumo. Y el consumo, claro, si no tienes un buen ingreso, no cuentas con una renta adecuada, ¿de qué consumo podríamos estar hablando? Es por esa razón que, como ya lo señalé, de acuerdo a las proyecciones que se están haciendo para este mes, se estima que las ventas caerán entre 40 y 50% y eso significa menos consumo por parte de las familias en nuestro país. Por eso es que hay esa dificultad y la necesidad que desde el Estado, desde el gobierno, para que muchas de estas familias mantengan mínimo nivel de consumo, se le tenga que dar estas transferencias que se conocen como los bonos. El consumo solamente está siendo sostenido y mantenido en nuestro país por también aquel sector de familias que, pese a la pandemia, no se han visto perjudicados en sus ingresos. Y aquí en nuestro país hay cerca de 10 millones de familias, de las cuales más de 2,5 millones mantienen sus ingresos, mantienen sus rentas, no se han visto perjudicados, mantienen sus empleos. Y son ellos los que de alguna manera están sosteniendo el consumo
en nuestro país, pero la mayoría, su consumo ha sido seriamente perjudicado. Y luego tenemos la inversión, otra actividad que es importante, sobre todo en estas circunstancias de crisis, de fuerte caída de la producción, de una brutal recesión por la que vienen atravesando pues los países y particularmente nuestro país. Se requiere que tanto la inversión por parte del gobierno y de las empresas privadas se anime y se reactive. Caramba, de no haber sido por el Estado a través de los gobiernos que de alguna manera están tratando de animar a las empresas para que vuelvan a invertir y se genere la actividad económica y por lo tanto vayan abriéndose nuevos empleos, de no haber sido por el gobierno que está tratando de ser el aval, ser el garante para que estas empresas vayan a los bancos y se endeuden, pidan créditos, a pesar de la incertidumbre, de la inestabilidad. Bueno, si algo no va bien, si esos negocios no prosperan en plena crisis, quien va a pagar ese costo va a ser el Estado. Y el Estado somos todos nosotros. Por eso es que programas como Arranca Perú, Reactiva Perú, entre otros, cuentan con el aval del gobierno, del Estado, para que inviertan las empresas y de alguna manera, repito, la economía vaya reactivándose. Pero aún con todo ese apoyo desde el Estado, las empresas en su mayoría no se animan a invertir porque todavía, jóvenes, lo de la pandemia no se sabe cuándo va a terminar. Y más aún para nuestro país, en donde cada vez nos metemos en nuevos problemas y más complejos. Ya vamos a ver del por qué nos están dejando entre los últimos países en que vamos a tener algunos lotes de vacunas para inmunizar a nuestra población. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso que empezamos diciendo de que la economía, con todo lo que hemos dicho, no podemos afirmar otra cosa que diciendo pues y reafirmando de que es una ciencia social. Porque todo lo mencionado tiene que ver con actividades que hacemos las personas, los grupos humanos, las naciones, los pueblos en el mundo. Somos nosotros los que, con nuestras actividades que desarrollamos diariamente, esas actividades económicas, es que le damos ese concepto a la economía de ser considerada como una ciencia social. Y la economía como tal tiene pues por resolver este gran problema que es el de la escasez. En los países, en las economías, los recursos no sobran. Muy por el contrario, cada vez se van limitando más estos recursos para poder generar la riqueza que se requiere en un país, en una economía, y poder lograr satisfacer el mayor número de necesidades. Ahí está. Ese es el problema más importante de la ciencia económica que debe de contribuir en su solución. Por eso es una ciencia, porque tiene que contribuir a resolver eso, que son los problemas que le competen. En consecuencia, ahí vemos pues lo fundamental de la economía como ciencia. Luego vamos a ver también algunos principios básicos como es esta palabra, ¿no? Esta definición. Etimológicamente se dice que la economía se empezó a definir como oikónomos, un término que fue acuñado en otro contexto, no en el actual, no en el nuestro, sino mucho, mucho tiempo atrás, cuando en los primeros grupos humanos, las llamadas primeras culturas, según la historia de la humanidad, y me refiero básicamente a Grecia, ahí pues los que fueron acuñando este término oikónomos fueron aquellas personas que estaban siendo en ese momento consideradas como las de mayor avance en cuanto a conocimientos y que eran pues los filósofos. Ese término oikónomo proviene de los filósofos griegos. Y no podía ser de otra manera que ellos entendieran qué podía ser esto que ahora llamamos economía. El arte de administrar la casa, el arte de administrar la hacienda. Porque en ese momento
Esa era la realidad. No olvidemos que si hacemos algo de historia económica de la humanidad, estamos hablando de un sistema económico basado en la esclavitud. Grecia, la de la que estamos hablando, Roma, Atenas, Egipto, Mesopotamia, etcétera, fueron sociedades eminentemente esclavistas en aquel momento. Y cuando acá decimos que la economía concebida desde esta óptica debía ser el arte de saber administrar la casa, se estaban refiriendo al esclavista, aquel que tenía bajo su potestad y él decidía lo que podía hacer con sus esclavos que se contaban por miles en su hacienda, en los linderos de su dominio. Caramba, a eso se refiere, de que el esclavista, según los filósofos griegos, debía de tener la facilidad, debía de tener el arte, ¿no? El arte de saber administrar a todos sus esclavos para que le generen riqueza, que indudablemente el esclavo no tenía ningún tipo de derecho, porque ni siquiera era considerado como ser humano. El esclavo era una cosa, el esclavo era un objeto que no tenía derecho ni a su propia vida. Pero de ahí va a surgir esto que etimológicamente se denominó oikónomos y que ahora pues ha derivado en el término de economía, en esa sociedad esclavista. Después tenemos, entre estos principios básicos, el objeto de estudio. ¿Qué es lo más importante para la economía? Ya lo hemos indicado. Lo más importante para la economía es evaluar las actividades económicas. El investigador social que quiera hacer algo de economía debe de identificar un fenómeno económico, tiene que describirlo, tiene que explicarlo, tiene que analizarlo, e inclusive la ciencia le permite hasta poder hacer predicciones sobre ese fenómeno económico. Queremos evaluar lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Debemos de empezar, si somos economistas, en entender y describir qué es una crisis económica, analizar la crisis económica actual, explicar esa crisis económica y sobre todo eso, ¿no? Luego poder predecir, poder evaluar hasta dónde puede ir esta crisis y cómo es que puede ser superada en los diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro. Ese es el objeto de estudio de la economía como ciencia, las actividades económicas. Por eso es que aquí se dice, el objeto de estudio está relacionado con la producción, está relacionado con la distribución y otras actividades económicas que ya en la parte introductoria hemos visto. La economía tiene como finalidad dos grandes retos. Por un lado, ¿no? Por un lado, la economía tiene un fin teórico. Su finalidad de esta ciencia llamada economía, su finalidad es que se debe de evaluar, se debe de analizar los fenómenos económicos con el propósito de poder ordenar esa información, con el propósito de ordenar, de sistematizar lo que se describa sobre un fenómeno económico de una realidad y tratar de teorizarlo. Y si ya la teoría existe, de repente reforzar esa teoría para entender y poder interpretar y predecir mejor la realidad. Esa es la finalidad teórica que tiene la ciencia que llamamos economía. Pero también la otra parte de su finalidad es la parte práctica. La parte práctica. ¿Y cuál es el fin práctico de la economía como ciencia? El buscar satisfacer las necesidades, el bienestar. Porque en la parte teórica es la clasificación de los fenómenos económicos y tratar de establecer leyes, teorías, modelos económicos. Pero en la parte práctica es buscar la satisfacción de la mayoría, ese bienestar general, que todavía sigue siendo muy esquivo en millones de seres humanos en el mundo y aquí también en el nuestro. Por eso que antes de la pandemia aún teníamos problemas de pobreza extrema, en un buen número de peruanos y peruanas, en un buen número de familias en nuestro país que no habían logrado, y peor, ahora están todavía, su situación es mucho más delicada durante esta crisis. Se estima que la pobreza puede incrementarse entre
6 y 8 puntos porcentuales. Si antes de la pandemia teníamos 20% de pobreza, caramba, después de este año tan malo como el 2020, que no nos sorprenda que terminemos con un nivel de pobreza que esté bordeando pues el 30%. Y ni qué decir de la pobreza extrema. Entonces, con estas crisis que afrontan los países, se complica el que la economía contribuya a que se logre este fin, el del bienestar. Esperemos que pronto pase esta situación para que los países, las economías, retomen el camino de seguir luchando para poder reducir estos problemas de pobreza o de pobreza extrema, que para nada contribuyen a que se logre el fin práctico de la economía como ciencia, que es el bienestar de las personas. Ahora, tenemos el método de estudio importante en no solamente la economía como ciencia, en cualquier ciencia hay que utilizar procedimientos científicos, hay que utilizar métodos científicos para poder conocer la verdad. Caramba, usted ya decidió. Por eso es que me está escuchando y también escucha a los demás colegas. Usted ya decidió ser un profesional, ser una profesional. Usted ya decidió llegar a nuestra universidad. Usted ya decidió ser un científico, una científica. Y no lo digo porque esté pensando que todos ustedes van a estudiar economía. No. Toda ciencia tiene su método de estudio. Y si usted ya decidió estudiar en la universidad la ciencia del derecho, pues cuando lo haga va a aplicar métodos que permita entender los fenómenos que le competen a esta ciencia que es el derecho. Si usted ha decidido ser psicóloga, igualmente tendrá que aplicar métodos científicos que le permitan a la psicología comprender los problemas que le competen resolver. Y ahí usted estará como científica de esta ciencia para que pueda hablar con la verdad. Y en general, toda ciencia tiene sus propios métodos para poder conocer la verdad. Porque eso es lo que somos los que hemos decidido llegar a la universidad para ser científicos, para ser científicas. De que siempre tenemos que hablar con la verdad. Inclusive, aún no siendo de nuestro parecer esa verdad. O como decimos, aún no gustándonos esa verdad, la tenemos que tomar, porque viene de la ciencia. Y eso es lo que se tiene que hacer. Aquí, de manera muy particular, la economía, nos vamos a referir a dos de sus varios métodos que puede aplicar para poder conocer la verdad. Uno de ellos es el método inductivo y el otro el método deductivo. El método inductivo. El método inductivo es cuando, de acuerdo a este procedimiento científico, el investigador social lo que va a hacer es tomar casos particulares de una realidad para tratar de analizar, investigar, evaluar, explicar esos casos particulares y ver si es que entre ellos hay algún nexo, si es que entre esos casos particulares hay alguna conexión. Caramba, por ejemplo, si quisiéramos en estos momentos aplicar método inductivo en lo que está pasando en el mundo, entonces nos tendríamos que remitir a ver cómo se va dando la recesión debido a la pandemia en Europa, cómo es la recesión en Asia, cómo es la recesión en Estados Unidos y cómo es la recesión en América Latina, que no va a tener necesariamente las mismas condiciones y características. En todo el mundo la producción ha caído, sí pues, pero en algunos más y en otros menos, debido a ciertas características. Si el científico social va investigando, va analizando cada uno de esos casos particulares para poder establecer alguna generalidad, lo que está haciendo es tratar de sistematizar y de llegar a planteamientos como las leyes generales. Ese es aplicar el método inductivo. Y se puede hacer. El método deductivo es lo contrario. Ya se tiene la ley, ya se tiene el principio general. Y lo que se va a hacer más bien es corroborar si es que esa ley sigue vigente o no en una realidad. ¿Usted se ha preguntado por qué no se están dejando al final en la adquisición de vacunas?
porque lo que ahí está primando es la aplicación de las leyes del mercado. Son dos factores que nos están dejando a la saga, nos están dejando relegados de no poder ser entre los primeros países que empecemos a inmunizar a nuestra población, que tanto lo necesita para poder luchar contra este virus. Y vamos a tener que esperar, porque están funcionando las leyes del mercado. Y el Perú no es un país atractivo para las grandes empresas farmacéuticas. Eso hay que reconocerlo. Es esta sociedad, con sus propias leyes como sistema económico que llamamos capitalismo, que nos relega, nos pone entre los últimos que vamos a recibir las vacunas. Porque para estas grandes empresas farmacéuticas, europeas, norteamericanas, no somos prioridad. Para empezar, no somos un gran mercado para sus vacunas. Apenas somos 32 millones, pues. Y de los 32 millones que somos, no todos nos vamos a vacunar. Los niños y niñas menores de 12 años, para ellos no es la vacuna. Aún somos menos, pues. Si restamos a esa población de nuestros niños y niñas, somos todavía menos. Y nos volvemos menos atractivos para estas grandes farmacéuticas. Porque tiene que ver la población en que ellos decidan a quién le van a vender primero. Y para ellos, nosotros no somos una gran demanda. Porque según las leyes del mercado, en el mercado donde la demanda sea alta, hay la posibilidad de que los precios suban. Y que no, pues, quiere una farmacéutica ganar mucho más. Donde la demanda es mayor, hay tendencia a que los precios suban. Y nosotros no somos tan atractivos como mercado para sus vacunas. Porque sinceramente somos una población pequeña, si lo vemos en términos de población mundial. Están funcionando las leyes del mercado. Están funcionando esas leyes de esta sociedad capitalista. ¿Se ha preguntado por qué Inglaterra y Estados Unidos son los que ya se están vacunando? ¿Ah? Por su hegemonía, pues, en este sistema capitalista. Son los que deciden en esta sociedad capitalista qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace último. Es la hegemonía de los países dominantes. Son leyes, son generalidades que lo único que se están haciendo es aplicar y que se están corroborando en esta coyuntura. No iba a ser de otra manera. Ustedes que están pensando de que acá se van a hacer válidos los acuerdos, que los derechos humanos de la ONU. A ver, ¿por qué no se pronuncia las Naciones Unidas? Para decir que estas vacunas se repartan de manera más equitativa. ¿Quién domina Naciones Unidas? Por eso ni siquiera tienen la gentileza de salir y declarar. No lo van a hacer tampoco. Estas leyes del mercado que son generalidades y que lo único que hacemos es, mediante un método deductivo, verificar que estas leyes se siguen cumpliendo en esta sociedad capitalista, que sabemos quiénes son los países hegemónicos, que sabemos cómo funciona la ley del mercado, la ley de la demanda, la ley de la oferta y la demanda. A todo eso sumamos la incapacidad, la negligencia, la inoperancia, el descuido total de nuestros políticos, de los que nos gobiernan. Caramba, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podíamos esperar de gobernantes incapaces, de gobernantes inoperantes, de gobernantes que están en sus líos propios, en sus intereses de grupo y hasta personales, y no les interesa, pues, en realidad, los problemas de nuestro país? Y todavía en realidad son tan sinvergüenzas que en el Congreso sí van a seguir llamando a los ministros para que expliquen, ¿no? Para que expliquen por qué no tenemos vacunas. Oiga, hay que ser tan sinvergüenza y caradura para no darse cuenta de dónde vienen los problemas, del por qué no tenemos vacunas.
Entonces, fíjense, a las leyes económicas de este sistema capitalista se suma la incapacidad de nuestros gobernantes y ahí está. Resultado. Seremos entre los últimos países en recibir las vacunas. Qué triste escenario el nuestro. ¿No? Así. Entonces, ese es el método deductivo. Ya están las leyes de esta sociedad capitalista. Lo único que hacemos con el método deductivo es verificar que esas leyes se siguen cumpliendo. Se siguen cumpliendo. Así es. Y en una sociedad como la capitalista siempre van a haber países hegemónicos. Y ahorita esa disputa de la hegemonía se está dando entre dos países, Estados Unidos y China. Son principios generales, son leyes de esta sociedad capitalista. Y que no nos consideren para que nos pongan entre los primeros para que nos vendan las vacunas, es una cuestión de mercado. Es una cuestión de mercado. No somos muy atractivos como mercado para las grandes farmacéuticas en el mundo. Así. Y repito, y si a eso sumamos la incapacidad de quienes nos gobiernan, peor pues, peor. Vamos a ver aquí rápidamente algunas ideas de lo que ha sido la evolución del pensamiento económico, más o menos tratando de ubicar cronológicamente en cada estadio de la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, la Edad Antigua, que no es más que hablar de una sociedad esclavista, como ya hemos dicho. No, Platón, Aristóteles, ellos justamente son de esa sociedad donde se desarrollan y se acuñaron términos como oikónomos, ¿no? Así, oikónomos. ¿Qué es lo que decía Platón? Cuando él se refiere en su obra, ¿no? A que una sociedad debía estar organizada en estos tres estamentos sociales. A la cabeza, los gobernantes. ¿Y quiénes debían ser los gobernantes? ¿Quiénes debían ser los gobernantes según Platón? ¿No son los filósofos? ¿No son los que solamente deben de pensar en qué hacer con los problemas de la ciudad, de la nación, del país? ¿Mm? Porque jóvenes, los filósofos en esa sociedad esclavista tenían su aureola de considerarse los más avanzados en el conocimiento del hombre. Caramba, ¿qué le podías refutar tú a un filósofo si eras un ciudadano común y corriente? Ellos eran la última palabra, ellos decían la última palabra, porque esa sociedad se estructuró de esa manera. Y por eso Platón también pensó de esa forma, pues. Acá los gobernantes tienen que ser pues los que piensen, ¿no? Porque los esclavos ni siquiera piensan, son animales. Sí, así los consideraban a los esclavos, animales, cosas, bienes que se podían vender, se podían comprar. No, pues ellos que iban a ser parte de alguna decisión que se requiera pues en la sociedad. De ninguna manera. Tenían que ser los llamados hombres libres, pues no, los que no eran esclavos, pues los filósofos entre ellos. Ellos debían ser los gobernantes. Pero Platón decía también, pues, caramba, recuerden que estamos en la Edad Antigua, estamos en que para algunos historiadores pues todavía era la época de la barbarie, en que entre pueblos se esclavizaban a través de las invasiones, la conquista, las guerras. Y por eso Platón decía, hay que cuidarnos de los vecinos, que en cualquier momento nos van a querer invadir, nos van a querer saquear, nos van a querer esclavizar. Hay que tener pues un ejército, hay que tener guerreros que nos defiendan. Y los que debían de generar la riqueza debían ser los artesanos. Ellos que generen la riqueza que la nación, la ciudad necesita. Y así es como él concibe la organización de una sociedad. Y para que las actividades económicas se desarrollen de una mejor manera, propuso que el trabajo tenía que ser especializado,
De ahí viene de que hasta ahora clasifiquemos el trabajo como un trabajo intelectual y un trabajo manual. Eso viene de Platón, esta forma de clasificar el trabajo. Trabajo intelectual, lo que hacen los filósofos, pues no. No, lo que hacemos nosotros, decía Platón. Trabajo intelectual. Trabajo manual, lo que hacen los esclavos. Trabajo físico. De ahí viene esa clasificación, de esa división del trabajo entre intelectual y manual, ¿no? Y bueno, también otra idea de lo que él plantea es que tanto las ganancias como el cobro de intereses por hacer préstamos, por ceder dinero, era un mal, pero necesario. No se podía eludir de que el dinero fuera utilizado con fines lucrativos. Uno de sus mejores alumnos, uno de sus mejores discípulos, Aristóteles, bueno, va a coincidir en algunas cosas con el maestro y en otras no. Y una de las cosas que propuso Aristóteles fue de que debía de resaltarse el concepto de propiedad privada para tener claro a quién pertenecía tal o cual cosa. Y ahí los esclavos eran propiedad privada. Así, los esclavos eran propiedad privada. ¿Mm? Entonces todo eso ya va siendo desarrollado por Aristóteles. Y él va a ver que el uso del dinero con fines lucrativos es una cuestión natural, ¿no? Porque hay que sorprenderse, decía Aristóteles. Es natural que se utilice el dinero con un fin lucrativo para obtener pues un interés, para lograr una usura. No hay que escandalizarse. Porque más bien los que se escandalizaron fueron los sacerdotes, los obispos, gente vinculada a la Iglesia Católica. Ya estamos entrando a la etapa del feudalismo, la Edad Media. Ellos sí, entre otras cosas, se escandalizaron que el dinero sea utilizado con fines usureros, el cobro de medido de tasa de interés. Eso no debía de darse, decían los muchos vinculados a la Iglesia Católica como Erasmo de Rotterdam, como San Agustín o el mismo Santo Tomás de Aquino. Se opusieron a la usura, se opusieron al cobro de medido de intereses. Porque ellos no se oponían a que una persona podía enriquecerse, pero decían, sí, tiene que enriquecerse, pero como resultado de desarrollar pues una actividad, según ellos, honesta, ¿no? Una actividad honesta, pero no enriquecerse cobrando intereses de medios como la usura. Eso sí lo condenaron, el cobro de intereses. Claro, era otro contexto, ¿no? Era otro momento. Pero a ver, dígale hoy al Papa Francisco, ¿no? Al Papa Francisco, a ver, dígale que no cobre intereses en su banco, el Banco Ambrosiano, ahí en Europa, el Banco del Vaticano, el Banco del Papa. A ver, dígale que no cobre intereses por los préstamos que otorga. Más bien hoy en día se escandalizaría el Papa de que no cobre intereses. Tiene que cobrar intereses, porque está inmerso en este sistema capitalista. Y una de sus leyes, una de sus reglas es eso, que cuando usas un dinero que no es tuyo, tienes que pagar un costo, que es el interés. ¿No? ¿Cómo cambian, ¿no? Los puntos de vista? En la Edad Media la Iglesia Católica se oponía al cobro de intereses. Ahora tiene que cobrarlo, pues, porque también tienen su banco, que es del Vaticano, el Banco Ambrosiano. Y que no solamente ha estado envuelto en escándalos de cobro de intereses, el Banco Ambrosiano ha estado envuelto en escándalos financieros, de trabajar con dinero mal habido, de trabajar con dinero proveniente del tráfico de armas allá en Europa. Ah, pero es otro momento, ¿no? A ver, dígale al Papa que cierre su banco. ¿Mm? Entonces, ese es el punto de vista en ese momento, ¿no? En la Edad Media, pues, ¿no? Siglo XI, XII, XIII de la historia de la humanidad. Luego tenemos, dentro del desarrollo de estas ideas, a los mercantilistas, siglo XV al XVIII más o menos, durante ese periodo, se van a ir desarrollando este tipo de ideas. A ver, ¿hasta qué hora tengo? Hasta las, ya.
Entonces, ese tipo de ideas tenemos en los mercantilistas, aquellos que consideran que para que una economía pueda avanzar, un país pueda crecer y desarrollarse económicamente, debía siempre buscar proteger sus intereses como economía, y eso es lo que se conoce como políticas proteccionistas, donde estas ideas de los mercantilistas hacían ver que en un país, cuando los mercantilistas desarrollan sus ideas, se están refiriendo no a cualquier país, también hay que tomar en cuenta eso. Se van a referir a las metrópolis, porque ya estamos hablando de los siglos XV, XVI, XVII. Expansión del dominio de un grupo de países europeos. El colonialismo, del cual también nosotros hemos sido parte de esa historia. Para nosotros le hemos llamado pues virreinato, ¿no? Virreinato. Y a propósito, dice que nos preparamos a celebrar el próximo año 200 años de habernos librado de esta etapa de nuestra historia que se llamó virreinato. Colonialismo, pues, ¿no? Colonialismo. Entonces los mercantilistas, cuando ellos plantean que el país tiene que desarrollar, crecer económicamente en función a su comercio, se está refiriendo no al Perú, no al Brasil bajo el dominio de Portugal en esos tiempos, o de la India bajo el dominio de Inglaterra. No, se refieren a estas metrópolis. Se refieren a Inglaterra, a Portugal, a España, Francia, Italia, Alemania, a Holanda, en donde ellos debían de acumular el oro y la plata a través de producir y exportar manufacturas, y si algo tenían que importar, tenía que ser materias primas. Y el resultado de su balanza comercial tenía que permitirles acumular el oro y la plata, porque eran los medios de pago que se utilizaban en esos tiempos, en esa época. Ese es el principal planteamiento de los mercantilistas de cómo se debe de acumular el oro y la plata. Así. Luego tenemos, en el siglo XVIII, en los albores de la Revolución Francesa, recuerde que la Revolución Francesa se va a dar en 1789, y años previos a esa revolución, un grupo de nobles franceses van a salir a defender los intereses de los terratenientes. Van a salir y defender los intereses de la nobleza francesa, de los reyes, de los príncipes, diciendo que la riqueza proviene de la agricultura. Esa es la fisiocracia. Que la riqueza proviene de la actividad ligada a la naturaleza. Y por lo tanto, los principales beneficiados debían ser los dueños de la tierra. ¿Y quiénes son los dueños de la tierra? Ah, bueno, los dueños de la tierra son los terratenientes, los nobles franceses. Los dueños de la tierra son los reyes. Es el Papa, es la Iglesia Católica. Ellos son los dueños de la tierra. Y sobre esa tierra trabajan miles y miles de campesinos. De siervos, como también se les llamaba a los que trabajaban la tierra del señor feudal. Entonces, ese es el principal planteamiento de los fisiócratas, de querer sostener un sistema económico ya caduco para su tiempo, para su época. Porque mientras en Francia todavía se mantenía el feudalismo, en Inglaterra, Alemania y otros países, ya caramba se había establecido otro régimen, o surgía otro régimen como el liberalismo económico. Y acá tenemos la escuela clásica, que es la que propone el libre comercio, el liberalismo económico, basado en que el trabajo, cualquiera de sus formas, genera la riqueza, ¿no? La riqueza en los países. Esos son los liberales, siglo XVIII, en Inglaterra. A ver, hasta aquí lo tengo, a ver, por acá, hasta las 3:55, ya vamos a ir terminando también. Me faltan 4 minutos. Muy bien, entonces, la teoría clásica es la teoría liberal, encabezada por Adam Smith, por David Ricardo, y en respuesta a estos planteamientos de los liberales en Alemania en el mismo siglo XIX, segunda mitad de este siglo, van a aparecer los socialistas, liderados por Marx y Engels, los que se van a oponer a lo que decían los liberales. Los liberales sostenían que el capitalismo era la mejor sociedad en la que se iba a lograr el bienestar que tanto los pueblos y las naciones anhelan. Y los socialistas decían, no, pues si estamos viendo que el capitalismo
a pesar que sigue avanzando, se sigue desarrollando, los que llevan la peor parte son los trabajadores o el proletariado, como decía Marx. Entonces, no es tanto que en el capitalismo los obreros vayan a lograr su bienestar. Al contrario, más bien vemos que se van sumiendo en una miseria, en una pobreza, en una reducción de su bienestar. Ellos proponen una alternativa a la sociedad capitalista en que los países debían de organizarse en un nuevo sistema económico al que llamaron socialismo. Y dentro del socialismo, una nueva forma de hacer economía. La economía planificada, la economía centralizada, la economía socialista. Y no la economía de mercado, no la economía liberal, como proponían pues los teóricos clásicos. En el siglo XIX, casi de manera paralela con los socialistas, aparece Marshall, Gibbon, Pareto, entre otros. Ellos ya su preocupación era más que todo por estudiar el comportamiento de los agentes económicos, a los productores, a los consumidores, cómo se formaban los precios en los mercados, cómo se debía de generar la ganancia, el beneficio. Eso fue lo que más le interesó a los teóricos neoclásicos. Siglo XIX, segunda mitad. En el siglo XX, Keynes, caramba, el mérito de Keynes, haber dado las opciones, las salidas, las recomendaciones para que países como Estados Unidos y Europa puedan superar la Gran Depresión de los años 30, que algunos lo comparan con la actual crisis que vivimos. Esa Gran Depresión fue explicada científicamente por John Maynard Keynes, y él va a dar las recomendaciones para que se supere esa gran crisis mundial. Y luego, en el mismo siglo XX, pero en los años 70, ya el problema no era una fuerte caída de la producción, como se dio en los años 30. Ahora el problema en los años 70, que explicó Milton Friedman con otros teóricos, fue el incremento de los precios, la inflación. La crisis por inflación también perjudicó tremendamente a países como los de Europa y Estados Unidos. Y fue Milton Friedman, el que va a explicar, diciendo que los precios se incrementaban exageradamente en esos años 70 del siglo pasado, porque los bancos centrales estaban poniendo demasiado dinero en los mercados. La emisión de dinero no está bien administrada y se estaba generando ese fuerte incremento de los precios, y por eso es que Milton Friedman recomendó que debían de mejorar las políticas monetarias en los países. Y finalmente tenemos la división de la economía, dos formas de ver la economía, como economía positiva, donde se va a identificar el fenómeno económico, se va a describir, se va a analizar, se va a explicar, e inclusive se van a hacer predicciones, y eso se puede hacer según sea el fenómeno macroeconómico o según sea el fenómeno microeconómico. Una vez que se tiene esa explicación del fenómeno, lo que se puede recomendar es que los que toman decisiones políticas y son los que hacen políticas económicas tomen en cuenta lo que viene de la economía positiva para poder superar los problemas que puedan estar perjudicando a esa realidad. Eso ya es hacer economía normativa. Y por último tenemos los tres principales problemas económicos que, al margen de cuál sea el sistema económico, siempre van a estar presentes. El qué producir, el cómo producir y el para quién producir. En las economías capitalistas o de mercado, estos tres problemas, el primero se resuelve según el precio que tengan los bienes en los mercados. ¿Qué bienes se deben de producir? Aquellos que le generen más ganancia al productor. ¿Cómo se tiene que producir? La forma en que se debe de producir es utilizando una tecnología que permita reducir los costos de producción para que se amplíe la ganancia del productor, del empresario. ¿Para quién se tiene que producir? Ah, caramba, se tiene que producir para aquellos sectores de los consumidores que tengan mejor capacidad de pago, ¿no? Ahí está. ¿Para quiénes se están produciendo las vacunas? ¿Para quiénes se están produciendo las vacunas? ¿Para los peruanos y peruanas? No, pues. Donde hay mejor capacidad de pago, donde los países son hegemónicos, donde los mercados son más importantes. Inglaterra, Estados Unidos. Para ellos se ha producido primeramente la vacuna. Nosotros tendremos que esperar, pues. Profesor, buenas tardes. Disculpe la interrupción. Sistema económico. Ese es el sistema económico, ¿no? Y Profesor, listo, listo. Ya, terminamos, ¿no? tiene que cerrar la sesión, por favor. Sí, sí, por supuesto.
Ya, estamos terminando. Bien, gracias. Y cualquier duda, vayan al multichat y ahí le van a poder resolver lo que acá por falta de tiempo no podemos hacerlo. Muchas gracias. Hasta luego.